Recording in progress. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וחפת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בחיוך דבריך אליך אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. בשנתם לבניך ודיברת בם בשיבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות אל ידיך וחיו לטטפות בעם עיניך וכתבתם אל משושות ביתך ובשעריך. בחיה כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדולות טובות אשר לה בנית. ובתים מלאים כל טוב אשר לה מילאת. ובורות חצובים אשר לה חצבת, כרמים חייטים אשר לה נטעת. ואכלת ושבעת ישמר לך פן תשכח את אדוני אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. La Shema. Hoy vamos a tener una clase muy interesante, muy sencilla, pero muy interesante. Es el fundamento de lo que se requiere para comprender la Torá y el Zohar en su última dimensión, la cual es la redención. Y para esto, previamente, tenemos una secuencia de clases en donde hemos estado abordando las dimensiones de las letras, sus características, cómo se comunican entre ellas, cómo son sus rasgos arquetípicos, cómo son sus valores, y todo ese conjunto de conceptos que son necesarios para comprender las letras y cómo estas son la manifestación del pensamiento de Dios en una estructura manifestada en forma de un corazón o 32, que está compuesto de 22 letras y 10 esferas. Vamos a entender cómo esas letras tienen manifestaciones que vamos a ir nosotros ligando a 3 conceptos o a 3 libros con que está escrita la Torá, y vamos a poder descubrir esas conexiones, digamos, neurocuánticas que vamos a ir haciendo para poder entender la realidad de cómo el Creador, HaKadosh Baruj Hu, se manifiesta a través de una estructura. Y para eso hoy vamos a analizar desde este colel las letras arameas, desde la visión del Sefer, del Sefar y del Sifur, para que a través de estos conceptos de comprender cómo es el texto, cómo es el número y cómo es que están intercomunicados estos libros a través del Pardés, vamos a poder crear esas neuroconexiones que son necesarias para la redención, esas neuroconexiones cuánticas que hoy nos van a permitir entender la realidad desde una visión de la unidad. Todo este conocimiento no tiene ninguna razón si no comprendemos ese estado que es la unidad y que es parte del proceso de comunicación que la Torá y el Zohar proveen para que el hombre, a través de la interiorización del intelecto, del espíritu, uniéndolos, tenga de alguna forma la posibilidad de crear toda esa nueva forma de ver la vida que se llama el Mashiach. El Mashiach es ese estado mental que estamos alcanzando de forma progresiva a través de este conocimiento, y que cada vez que interiorizamos cada uno de estos conceptos que estaban reservados para el tiempo del futuro por venir, el Leatid Labo es un concepto muy interesante que para poder entender, que es parte del Midrash Hanilam, que es parte del Midrash de la redención, que está citado en diversas fuentes como Toledot, y que explica que en el futuro el Santísimo bendito sea va a sacudir el polvo de los muertos. El polvo de los muertos se sacude cuando las letras vibran, y todo esto va a ser un evento espiritual en el cual el Creador, el Santo bendito sea, va a emitir una nueva vibración a través de las letras, y va a sacudir el polvo de los astros y de las estrellas, y va a despertar
el carro de fuego que está construido por el Sinai, por Abraham, Jacob, Isaac, David, Elías y Enoc. Es decir, todas estas figuras forman el carro de fuego y cuando los encendemos todos estamos encendiendo el carro completo. Para eso entonces debemos de comprender las letras en todas sus dimensiones, incluso en dimensiones matemáticas, para lo cual en este caso vamos a ir de forma muy puntual, vamos a analizar las principales técnicas de comunicación para poder interconectar entonces el Sefer, el Sefar y el Sipur a través de los 5 niveles de comprensión que son el Pshat, Remesh, Drash, Sot, y yo le llamo el 5.º nivel, que es el espiritual, ese que nos va a permitir unir la ciencia y el corazón a través de un nuevo intelecto que es la Shim de 4 palos. La Shim de 4 palos tiene 4 puntas, pero requiere un punto de apoyo, que es el vértice en donde se unen todas las 4 letras. Y ese vértice es la Aleph. Yud, He, Bab, He, con Aleph que los une en forma de un Yehud, y es igual a Yud, Aleph, He, Bab, He igual a 27, y cuando Aleph es igual a 26, Yud, Aleph, He, Bab, He es igual a 52. Y ese es el nombre reservado para el profeta Elías, para el futuro. El profeta Elías es el transmisor de la Kabbalah. De él emana todo este conocimiento. Siempre que se hable de Kabbalah estamos hablando del conocimiento de Elías. Elías es una inteligencia que se tiene que ir comprendiendo a través de los estudios de estos conocimientos. Por ahora digamos que Elías es el responsable de saber quién es el Mashiach y de alguna forma él es el que inicia el momento en que lo que estaba reservado para el futuro inicia. Y eso es el sacudir el polvo de los muertos en el Leatit Labo, es decir, en el futuro por venir. Todo eso está parafraseado en el Midrash Hanilam que se cita en Toldot. Hay otras citas, ¿verdad? Las vamos a ir analizando. Posteriormente vamos a dejar todo esto que estoy hablando como una introducción al estudio o el análisis del Midrash Hanilam, que de verdad es algo fantástico penetrar ese libro, que está escrito mayormente en arameo, es decir, todos los textos están reservados para el futuro por venir, y cuando hablamos de arameo es porque estamos hablando de conexiones con ángeles de niveles diferentes a los de la Torah, porque la Torah solo nos conecta con 6 sefirot, sino más. Entonces, para esto vamos a explicar algunas técnicas de conteo gemátrico, de cálculo gemátrico. Este dibujo es muy interesante, este que estoy borrando, verán cómo tiene que ver con la redención. Y cuando estamos hablando de la redención, es indudable que tenemos que abrir los ojos a la astronomía, porque la astronomía es el futuro por venir, y el futuro por venir se calcula siguiendo el movimiento de los astros, siguiendo la precesión de los equinoccios, midiendo los solsticios, y así sabemos cómo la Geulá o el águila nos visita en la tierra con distintas intensidades, produciendo en algunos ciclos Din y en otros Rahamim. Verán cómo es muy interesante entender que cada una de esas letras nos va a llevar a una conexión astronómica. Y para eso pues tenemos que saber algunas técnicas que vamos a explicar y que son más o menos así. Vamos a poner el ejemplo de la gematría. Gematría. Vamos a ver así. Peshuta. Peshuta. La gematría Peshuta no es otra cosa más que sumar los valores de una palabra. Vamos a poner la palabra con así, Metatron.
¿sí? Entonces aquí tenemos que esto es 400, este es 4, perdón, este es 40, este es 400, este es 400, este es 200, y este es 6 y este es 700. Tendríamos que sumar 400, que es 800, 600, es 1000, 1746, 1746. Y eso es igual a 46 más 1, es igual a 10, más 17 es igual a 8, esto es igual a 9. O sea que la palabra Metatron la estamos reduciendo, sumando todos sus números, pero la estamos reduciendo a su valor, que sería entonces, puede ser 18 o podría ser 27, ¿sí? Aprovecho para adelantarme a otra que se llama el Mispar Ketan, que es reducirlo, y entonces sería igual a 9. Ya nos estamos ahorrando la explicación de la gimatría Mishfar Katan, que es así. Katan, es decir, o kataná, también puede ser kataná. Kataná quiere decir que vas a reducir al valor más pequeño, y el valor más pequeño de la suma que fue 1746, pues es 9. Utilizamos la técnica Mispar Katan para poder reducir todos los valores de la palabra Metatron a su nivel más pequeño, que es el 9. ¿Sí? Puede ser entonces que este sea 7. Bueno, lo vamos a dejar más adelante porque esa es otra técnica. Pero entonces estamos viendo que este fue la gimatría Misfar Peshuta, que es, como dijimos, sumar los valores tal como son y reducirlos hasta las decenas. Ya explicamos la kataná. Ahora vamos a explicar el sidurit. El sidurit tiene que ver con la posición de las letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zain, Het, Tet y hasta ahí. Y lo otro es Yud, Haf, Lamet, Mem, Nun, Samer, Ain, Fei y Sadik. 90. Y las letras finales pues son Kuf, Resh, Shim y Tab. Y las otras letras pues son 500, 600, 700. A ver, ¿qué me perdí? Es 300. Aquí me faltó una de 450. 10, 20, 100, Kufresh, Shim, Tab. Así. Y aquí empezamos 500. Aquí empezamos con 600, 700, 800 y 900. Recordemos que todo esto suma 4.995 y eso es igual a 27, igual a 9. 45, 45. Esto suma hasta aquí. Esto suma 1000 y esto es 3500. Entonces todo el paquete de 22 letras es igual a 4995, igual a 27, igual a 9. ¿Cómo lo puedo reducir agrupando las decenas? Y digo 49 igual a 13
y digo 95 igual a 14. Y esto es igual a 27. Y 27 es igual a la palabra Metatron. O sea que todas las letras hebreas son Metatron. Pero en lo que estábamos es en contar la posición ordinal de las letras con un conteo que se llama Sidurit. Sidurit. Y eso es contar la posición ordinal de las letras. Para ese ejemplo vamos a poner el nombre Yud Aleph G Bab G. La posición de la Yud está en la 9, está en la posición 10. La posición de la Aleph está en la posición 1, la de la G en la posición 5, la de la Bab en la posición 6 y de la G en la posición 5. Tenemos 10 y 10, 20, 26, 27, igual a 27. ¿Sí? Es decir, esto corresponde en sumar sus valores. ¿Qué obtuvimos? No obtuvimos el valor de la letra, el valor de la potencia de la letra, el que está compuesto, por ejemplo, por la Aleph. La Aleph vale 1 porque está compuesta por una Bab, por una Yud y por otra Yud. Y eso lo hace que sea igual a 26 y por eso vale 1. Porque 1 es una unidad, 1 es igual a 8. ¿8 qué? 8 notas, 8 vibraciones. Por eso es igual a 1. Y 1 es igual a 32. 32 que un corazón. ¿Qué? Todo el recorrido de una octava es igual a 1. ¿Un qué? Un Lag Baomer. Un Lag Baomer es una unidad. Una octava de 49 notas. 7 por 7, 49, igual a 1. O sea, 7 por 7 igual a 49. Y esto es igual a 13 y esto es igual a Ejad. Uno, único y unívoco. Y eso es 13 más 13 igual a 26. Uno, único y unívoco. Ese es el concepto de monoteísmo basado en una dialéctica filosófica que nos permite entender a la unidad como un aspecto que es uno en cantidad, uno en conexión, perdón, uno en número y uno en conexión. Es 13 y 13 es 1. Es como si fuera un fotón, una copia que tiene un reflejo del otro lado o en otra parte que se hace 1. Bueno, y entonces seguimos explicando esas. Esto es muy interesante. La gimatría Japeret. Eso es cuando tenemos el valor de Nesher. Nesher es igual a 50. Lo hice al revés por la 50 más 300 más 200. Y esto es igual a 550. Ese es el valor Peret. Así completo como va. Este es muy interesante. Voy a aprovechar para explicar el nombre de la técnica que se llama Imha Kolel. No, perdón, Mispar Kaful, que es multiplicar 50 por 300 por 200. Y eso es igual a 300,000. 50 por 300 por 200 igual a 300,000. Y ahí es donde vamos a hacer un salto conceptual, donde vamos a utilizar el número con el texto para hacer una conexión. ¿Qué tiene que ver el águila Nesher con un desierto que se llama Sinai,
que cuando se multiplican sus letras 60 por 10 por 50 por 10 es igual a 300,000. Entonces un águila y un desierto. Y este desierto pues parece una escalera, o hay una montaña que parece una escalera, que es igual a 130, cuando Sinai es igual a 130. Cuando sus letras son sumadas siguiendo 60 más 30 más 40, 130. Es la gimatría Peret. La gimatría Peret es 130, la gimatría Sinai es 130. Quiere decir que un desierto y una montaña o una escalera son lo mismo. Y que también entonces Sinai con un águila son lo mismo, y los dos son 300,000. Y es cuando empezamos a utilizar los conceptos para penetrar de otra forma el contenido místico de la Torah. Eso es lo que nos va a traer la redención, y la redención es cuando nosotros podemos hacer nuevas conexiones neurocuánticas para poder experimentar la llegada del Mesías a través de una experiencia mística que debe ser muy personal, pero de todos en la tierra, y que en este momento se está incrementando. Entonces tenemos que esos dos conceptos ahora que son águila, los podemos ir trasladando si podemos hacer conexiones, no solo numéricas, sino conceptuales, cuando estamos entendiendo que en el Midrash, ¿no?, como Moshe Kibel Torah mi Sinai, y Sinai es igual a Nesher, y Sinai es igual a 130, y que hay un concepto muy interesante que se llama el Tzimtzum. Lo voy a escribir en español, y ahorita lo hacemos en Tzimtzum. Tzimtzum es la misma palabra, pero con diferentes vocales. Tzum. Y esto es igual a 90 más 40, 130. 90 más 40, 130. 130. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Sinai tiene una constante que se parece a la velocidad de la luz, tiene algo que es como su frecuencia y una escalera, y verán que esto es igual a 5 por 26, porque 5 por 26 es igual a 130. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los equivalentes numéricos nos están haciendo una conexión que cruza el Pardés, es decir, desde lo literal hasta lo exegético, hasta el secreto, y cuando nosotros lo podemos unir a un concepto que se llama el análisis de la Merkabá, es decir, interpretar la lectura de los símbolos desde una visión que se le llama obtener las raíces de las letras, que en un momento más lo vamos a aclarar, pero una vez que estamos tocando estos conceptos del Sinai, los estamos conectando con cruzar el desierto, con encender el carro de fuego. Vamos a explicar, por ejemplo, que estas letras que son la luz superior, Kuf, Resh, Shin, Tav, son igual a 1000. Y la palabra carro, carón, es igual a 1000. Entonces, estamos conjuntando diversos conceptos que tienen que ver con la Kabbalah profética, la Kabbalah de la Merkabá, porque una vez que ya hemos estado tomando esas clases de los videos previos, me parece que ya estamos preparados para empezar a utilizar esas conexiones arquetípicas que hoy estamos entendiendo y que estamos conectando con un cielo diferente al que hemos estado acostumbrados. Es decir, acostumbrados en este día a día, en esta vida. Hoy estamos llegando y recibiendo una vibración que viene de un mundo diferente, y que hoy esa vibración está provocando un colapso en la Tierra, pero que es necesario que de alguna forma podamos ir entendiendo y regocijándonos ante la veracidad de los hechos, de lo que explica la lectura de la Torah y el Zohar,
en la manifestación del desarrollo de los pueblos hasta alcanzar el desarrollo psicosocial, hasta el concepto más elevado del pensamiento humano, que es la unidad. Es decir, todo este conocimiento es el rasgo, es la señal de que estamos alcanzando la madurez psicosocial para poder entonces experimentar ese pensamiento que se llama el Mashiach. Cada vez que nosotros hacemos conexiones entendiendo la Torah y el Zohar desde una visión neurocuántica, es decir, que tenemos esa capacidad de hacer múltiples conexiones hasta a través de un solo concepto, es decir, hoy podemos contener una gran cantidad de información en un pequeño algoritmo. Y eso es lo que estamos explicando, cómo estas múltiples conexiones son las piezas claves para alcanzar la unidad cuando comprendemos que todas estas letras son uno, son Aleph. Aleph es igual a la unidad 26. Es cuando podemos entender y alcanzar, no solo unirle el número, sino unir el concepto que guarda el arquetipo. Esta es una llave y esta es otra llave y este es un conector. Entonces vamos a ir adquiriendo nuevas dimensiones a través de interpretar cada una de las letras desde la dimensión que hoy queremos saber, ¿no? Que hoy queremos entender de cómo interpretar la Torah, no solo desde lo literal, no solo desde una simple gematría, sino de una conexión neurocuántica que nos va a permitir abrir el pensamiento expresado en número, en Sefer, en Sefar y en Sifur, texto, número y comunicación. Entonces, decíamos que el Imha Kolel es la suma acumulada de las letras. Es como dijimos, Shalom. Vamos a borrar hasta aquí. La gimatría Kolel es sumar las letras. Por ejemplo, ponemos Meshek. Tenemos 40 más 300 más 20. Eso es igual a 360. ¿Sí? No hacemos reducción, lo dejamos hasta donde 360. ¿Qué pasaría si multiplico las letras, que son 40 por 300? ¿Cuánto es 40 por 300? Hagan el ejercicio. 40, 4 por 3, 12. 1000. 12,000. 12,000 por 20. Por 20, 240,000. Y entonces es por 20, 200, por 20 es igual a 240,000. Y esto es igual a finalmente a 6. Entonces, todos esos datos que hoy estamos obteniendo nos van a decir una nueva información, porque esta palabra que está explicada en diversos textos del Zohar y de la Kabbalah y de la Torah, esto es igual a 90 y esto es igual a 360. Es un concepto que explica que en el futuro los mashkilim, dice, van a ser iluminados como las estrellas del firmamento y van a recibir un conocimiento superior. Pues aquí tenemos que estos dos son 360 y 90 es igual a 450 y esto es igual a 45 entre 10 es igual a Adam.
Todos estos conceptos nos van permitiendo entonces penetrar los textos, y cuando sabemos cómo mirarlos, podemos entonces ir descifrando esos conceptos que están sujetos a los números, pero que también están conectados al texto y a la comunicación. Y eso nos va a obligar entonces a empezar a escudriñar no solo la Torá, sino el Zohar, la Mishnah, el Talmud, y poder hacer esas conexiones que son de alguna manera el ajuste temporal del concepto que el libro, el profeta o el comentarista del libro de Kabbalah nos quiere transmitir. Vamos a ir descubriendo esas nuevas conexiones que deben de estar sujetas con muchos ganchitos, con muchos ganchos bien puestos en 7 libros que contiene la Torá, que son 3 de Deuteronomio y los 4 son 7, que están escritos en Sefer, en Sefar y en Sifur, en 5 niveles. Todas estas herramientas nos van a servir para ir uniendo esos hilos cuando nosotros identificamos qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es la estructura de los cielos para entender la manifestación del Creador en la tierra y comprender cómo es que Él trae la redención en este tiempo a través de un concepto muy importante que se llama el Midrash Hanilam, que es el libro o el análisis que nos explica cómo va a ocurrir la redención en el futuro por venir. Y ese es el preámbulo que estamos dejando para poder entender cómo funciona todo esto. Y para eso pues estamos explicando algunas técnicas de conteo. Y después de esto, pues consiste ya en otras técnicas más sofisticadas, donde hay ecuaciones, por ejemplo, 26 por 26 más 26 es igual a 702. Y si lo divido entre 2, esto es igual a 351. Y 351 en gematría es igual a un concepto que se llama la cueva, que es 315. Pero en numerología es lo mismo. Mare, la cueva. Y esto es cuando es dividido así entre 2. Este es obtener el cuadrado de un número. 26 por 26 más 26 entre 2. ¿Qué hicimos? Tenemos la intuición de que si multiplicamos 26 por 26 más 26, que es una forma de cómo la Torah va moviéndose dentro de su algoritmo de 26 sin 26, porque la Torah de alguna manera utiliza las fuerzas y la luz, las fuerzas como luz circundante, que es esta, las decenas, luz directa y la luz superior y las letras sofí. Así es como la creación manifiesta la creación, siguiendo la estructura de las letras. Y nosotros lo que estamos tratando de descifrar es un sefer que está compuesto por número, texto y sus conexiones. O sea, estamos descifrando, estamos sacando las esferas que están ocultas dentro de ese conocimiento a través de las cifras, que no solo son números, sino asimismo son los conceptos y los conocimientos que resguarda cada una de las formas y su conexión a través del texto comunicación número en 5 niveles. Para esto estamos entendiendo estas técnicas, y ahora vamos a explicar una muy interesante, que en verdad es... Claro, aquí tienes una mezcla personalizada para ti.
que en verdad es muy importante comprender esta dimensión, y para eso voy a leer un texto de un libro de Aryeh Kaplan que se llama Meditación y la Kabbalah. Y aquí explica algo muy interesante sobre la Mispar HaMerkabah. Y esto explica que dentro de los textos hay combinaciones que sirven para encender el carro de fuego, que hay letras ocultas y nombres divinos con permutaciones místicas que están ocultas en textos como el Sefer Raziel. Y para esto hay que comprender que el hebreo proviene de una raíz más antigua, que muchas veces son lenguas semíticas, y que hay que entender las raíces fonéticas de cada una de estas palabras, que son parte de los textos de las Hekalot, es decir, del carruaje, de las Hayot, que es todo un proceso de comprensión que inicia con los estudios más básicos de la Torá y del Zohar y de la Kabbalah. Y entonces nosotros podemos saber que es necesario tener ciertos rasgos de sabiduría que tiene que ver con este conocimiento, y para eso voy a leer este libro, esta porción del Talmud, es un Targum, es una traducción del Talmud Hababli de Babilonia. Dice que Hillel tenía 80 discípulos. El mayor de todos era Rabí Jonatán ben Uziel, mientras que el menor era Rabí Yohanan ben Zakkai. Se dice de Rabí Yohanan ben Zakkai que no ignoraba nada, entendía en Mishnah, Talmud, leyes, exposición, análisis gramatical de la Torá, análisis de los escribas, inferencia lógica, palabras similares, cálculos astronómicos, gematriot, encantamientos para ángeles, encantamientos para demonios, encantamientos para palmeras, proverbios de lavanderas, proverbios de zorros, una gran cosa y una pequeña cosa. Una gran cosa son los trabajos de la Merkabah, mientras que una pequeña cosa son los discursos de Abayé y Rabá. Si esto era cierto del menor de ellos, ¿qué no sería del mayor? Se dice que cuando Rabí Jonatán ben Uziel se sentaba y estudiaba Torá, todo pájaro que pasara por allí era inmediatamente consumido. Dice que en la escuela del rabino Hillel, enfrente había otra que era la escuela de Abayé y Rabá, que de alguna forma solo se abocaban al estudio literal, y pues a eso le llamaban que era una pequeña cosa. Eso es lo que está disertando en este texto que está que alude en el Talmud de Babilonia, escrito por Onkelos, sobrino de Nerón. Entonces nos explica que hay que entender raíces, hay que hacer análisis de las palabras, y así nosotros vamos a poder entender una fonética que viene incluso de más allá de la cultura, de más allá de las culturas, y esa es la razón por la cual Abulafia incluso se atrevía a hacer mezclas entre griego, arameo, hindi, y otras lenguas como el español, puesto que su lengua natal era el español, de Zaragoza, España, 1240. Entonces, que hay que saber que todo eso de alguna forma nos dan mensajes, como por ejemplo la palabra mexica, así, es igual a mexica. Mexica, y eso es México. Es decir, estamos invocando una raíz fonética, y eso es México, y fonéticamente, y esto es igual a 360. México quiere decir ombligo de la luna o vientre de la tierra, es decir, un 360. Y hay muchos otros datos que nos permiten deducir que la palabra mexica, dices mexica, es igual a 450. ¿Sí? Y todo ese juego de raíces que nos van dando nuevas combinaciones, nuevas palabras, que efectivamente sí se pueden aludir. Para el concepto mexica es el mismo en arameo. Ese es igual a un
a un círculo, y también es igual a Meshech, que es igual a constructor. Y un águila construye nidos. Incluso se dice Mexican es así, así. Esto es igual a 720 y esto es 360. Y si hay un juego de palabras que nos va dando una nueva información. Can es 720 y esto es igual a 4 triángulos. 4 triángulos es igual a 180 por 4 igual a 720. Y eso es un nido de águila. Es Ken, Meshech, Can o Ken. Y escribimos Ayita. Y Ayita es 90. ¿Qué cosa tan interesante? Es decir, jugar con los números, vamos descubriendo nuevos valores. Esta columna solo la dejé para el momento que pudiéramos ver las posiciones, pero si se dan cuenta, la forma en que están distribuidas nos da la posibilidad de distinguirlas en la dimensión que nos está mostrando este círculo, que no lo he borrado porque eso nos explica cómo se conectan unas con otras. Y cuando nos podemos encontrar una palabra, entonces como mexica, sabemos que la mem es una letra madre, y la otra es una letra doble. ¿Sí? ¿Por qué son dobles? Porque tienen dos pronunciaciones, Haf y Kaf, ¿no? Perdón, Haf, así, Haf y Kaf. ¿Sí? Y también Dalet, ¿no? O Dalet, es decir, tienen una pronunciación Dalet y una Dalet, que son dobles. Gimel o Gimel, dice Veit. Entonces siempre hay una fonetización doble. Y por eso esas son las letras dobles que están dentro de las palabras y que siempre están interconectando entre grupos energéticos para dar creación en forma de un toroide a lo que nosotros podamos crear con el pensamiento. Y entendiendo entonces cada uno de estos números que está conectado de forma circular y de forma triangular, vamos a ir descubriendo una conciencia cada vez más elevada que nos va a permitir entonces llegar a entender el pensamiento colectivo, cuando nosotros podemos incluso disfrutar estos conceptos desde una visión cada vez más profunda que nos va a permitir llevar al entendimiento tras resolver esas dudas que siempre hemos querido entender y que de alguna forma, por no comprenderlas, nos llevan a hacer escenas de telenovela en la vida diaria, persiguiendo cosas que no se pueden alcanzar. En otras clases hemos explicado algo sobre los métodos de permutación Atbash, Ahash Beta, y uno que tenemos reservado de forma muy especial, que tiene que ver con un sistema de permutación triangular de forma cuadrática cíclica, que tiene que ver con la forma en que se enciende el candelabro. Vamos con el tema del inicio. Este es como un preámbulo para el inicio del análisis. Vamos a hacer de aquí en adelante, utilizando todos los conocimientos de los videos, vamos a utilizar los recursos nuevos que aprendimos hoy para poder descifrar secretos que están en el Sefer HaGeulah, que es el libro de la redención, el libro conocimiento de la redención del Midrash Hanilam. Es decir, en la enseñanza del águila. Cuando empezamos a hablar de la enseñanza del águila, indudablemente vamos a tener que meternos con astronomía, porque el águila o la Geulah empieza con un conocimiento que tiene que ver con las posiciones y con algunas otras cosas que están en el cielo, que están volando como águilas. Y de alguna forma vamos a hacer esto así como un preámbulo. ¿Sí? Aquí está Rigel, aquí está Rahem o Altair. Aquí está, digamos,
Sirio. Y aquí está Nesher. Aquí está el Sol. Aquí está la Luna. Es de oriente a occidente, así como lo estamos viendo. Esto quiere decir que de aquí a acá hay 65 años luz y 65 años luz. O sea, de ida y vuelta. Y esto es igual a 248, que es Rajem o águila, y esto es Rigel 248 o Betelgeuse, y que es águila. Pero esto es Rigel, puede ser leído como Rachel o Rachel. Entonces, esto proviene de la palabra Raj, que es igual a 208, y 208 es igual a Ishaq, igual a 208. Es decir, ese juego de palabras que nos está diciendo la Torah cuando instruye a su primo que vaya a buscar una mujer para Isaac, Raj 208, ¿sí? Que es igual que es rasgar, que tiene que ver con rasgar el velo, con rasgar la cabeza, la Vía Láctea, porque teóricamente la Vía Láctea tendría que pasar por aquí, y entonces Rajem emite un rayo que atraviesa la Vía Láctea por encima del firmamento, y ese es el momento que cruza desde Rigel a Rajem, 130 años luz, igual a Sinai. 130, 65 de ida y 65 de venida. Y ese momento ocurre cuando hay una serie de alineaciones en la Tierra, porque incluso la estrella polar, o sea, Polaris, tiene un ciclo de 248 días, que es igual a Abraham. Y todos esos datos nos están explicando entonces ahora cómo unimos el mundo de arriba de los astros con el mundo de las letras y los conceptos para poder asociar entonces a la astronomía y lo que está ocurriendo a la Tierra, los resultados de los movimientos cíclicos y recurrentes que crean los eventos en la Tierra. Eso es como un preámbulo pequeño de cómo entender que en la Tierra hay momentos en que las águilas se ponen en forma de cuadratura y que se ponen a 45 grados y a 90, y en ese punto, siguiendo la precisión de los equinoccios, va saltando las águilas de 72 en 72 grados hasta completar 25.926, 20 entre 72 nos da 360, y si le sumamos un ciclo más, llegamos a 432. Entonces, 432 es Betel, y eso es la casa de Dios o la puerta del cielo, que no solo está en la astronomía, verán cómo también está en esa matriz que nosotros seguimos explorando de forma muy profunda, porque de alguna mi propósito es lograr que puedan entender que esa matrix es un portal que nos puede cambiar de forma interna, que el comprenderla poco a poco, a través de la explicación de cada una de estas piezas que vamos revelando, que nos va a permitir unirlo en un algoritmo no solo conceptual, matemático, trigonométrico, sino en datos astronómicos que son parte de un cuadrado mágico de 7 por 7, 49, cuya frecuencia es igual a 221, y en 10 esferas es 231, compuesto por solo 5 letras que se replican siguiendo una octava musical de 32 en 32. ¿Cómo? Como el águila se mueve en el cielo, así se mueve en la luz. Y entonces vamos a ir explicando pieza por pieza con todas las nuevas herramientas que hoy estamos entendiendo y que hemos explicado en esta serie de charlas que hoy estamos compartiendo. Por mi parte es todo. Me parece que debemos seguir avanzando en el conocimiento de las letras, para que podamos entonces, una vez que estamos dando inicio a estas clases, vamos a ir dando nuevas explicaciones que nos van a permitir esos conceptos
que son tan importantes y que me parece que son la parte troncal del Zohar, cuando se conjunta todo lo que es los libros antiguos, desde el Sefer Raziel, el Sefer Yetzirah, la Torá, todo el conocimiento del Bahir, todo el conocimiento de los cabalistas de la Edad Media hasta nuestros días, el conocimiento de Baal Hasulam, hasta este conocimiento que estamos compartiendo, que es un midrash del Sefer HaRahamim, que tiene que ver con el encendido de los candelabros, que es cuando eleves las velas, que es el encendido de la menorá, que es todo un algoritmo y que estamos uniendo a través de esas explicaciones con el conocimiento del Sefer HaGeulah, que es decir, ese libro de la redención que uno lo estamos explicando desde un midrash que concluye en un Sefer que se llama el Sefer HaRahamim, que explica cómo con el poder de la misericordia se pueden encender los candelabros. Por mi parte es todo. Les pido que se suscriban al canal, que hagan sus aportaciones. Eso sirve mucho para cosas muy pequeñas que nos posibilitan de forma muy importante el poder seguir haciendo estas transmisiones. Les agradezco mucho su atención y que el Creador nos dé toda la sabiduría que necesitamos para este tiempo y que esté con ustedes en sus corazones y en cada uno de sus hogares. Shalom a todos. Recording stopped.